Bueno, muy buenas noches. Hoy es 26 de enero de este 2022. Bueno, demos gracias a Dios que nos permite una vez más conectarnos y poder trabajar otra vez con la palabra de Dios que nos edifica, que nos enseña y, y el deseo mío es que cada día podamos aprender más y poner en práctica lo que aprendemos, porque al fin y al cabo vamos a quedar como unos excelentes cristianos si ponemos en práctica lo que aprendemos. Antes de empezar quiero recordarles que estamos orando por el hermano Héctor Ángel. Esta semana le hacen una operación, él necesita que todo su cuerpo esté bien para que los médicos puedan proceder a esta operación. Les pido el favor de que lo acompañemos, le hagamos como esa llamadita que a él le hace falta y que lo acompañemos en oración. De una vez hagamos una oración por él. Nuestro Padre que estás en los cielos, nos unimos para poner en tus manos la vida de nuestro hermano Héctor Ángel y estamos pidiéndote, Padre Santo, que lo acompañes en esta operación que va a tener esta semana. Estamos rogándote, bendito Dios, que regules todo el metabolismo de su cuerpo para que la presión, los triglicéridos, el colesterol, todo esto, Padre Santo, que si no están funcionando bien son un impedimento para la operación, que todo esto funcione normalmente, Padre Santo, que los médicos puedan operar y que podamos tener al hermano Héctor otra vez restaurado y en sus funciones en la iglesia. Lo bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que ponemos esta oración en tus manos. Tú eres nuestro pastor y tú, Señor, eres nuestro sanador y restaurador. Nada imposible para ti y sabemos que tú nos contestas las peticiones de nuestro corazón. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar atentos a esta enseñanza. Voy a hacer una continuación de la que hice el domingo. El domingo prediqué que hay que ser primero antes de hacer y fue una gran bendición. Pero hoy quiero mostrarles, quiero enseñarles a través de la Biblia cómo logramos trabajar en nuestro ser. Entonces la he llamado ¿cómo logramos ser para después hacer? Está muy conectada con la predicación de el domingo, que la tienen fresquita en sus mentes. Quiero que vamos a un versículo central con el que vamos a trabajar, Romanos capítulo 8 y el verso 29. Romanos 8, verso 29. Vamos a leer para bien de todos ustedes. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí estamos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, y hay un plan de Dios, y ese plan está en la segunda parte, para que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros entonces fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo, escúchenme bien, el carácter de Cristo
sea formado en nosotros, para que nosotros podamos estar conformes a su buena voluntad, que siempre es agradable y siempre es perfecta para con nosotros. La Biblia también dice, quiero que cojamos otro versículo además de este, en Proverbios capítulo 23 y el verso 7. Capítulo 23 de Proverbios, verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, es como nosotros pensamos, conforme a nosotros pensamos, así vivimos y así hacemos. Nuestros pensamientos son semillas que se convierten en acciones. Si una persona tiene malos pensamientos, pues tendrá malas acciones. Y lo contrario, si una persona tiene buenos pensamientos, tendrá buenas acciones. Con estos dos versículos en mente, de Romanos 8:29 y Proverbios capítulo 23:7, quiero que entremos en cómo hacemos nosotros para lograr ser y semejantes a Cristo, para lograr ser esa imagen de Cristo, para lograr nosotros que más tarde podamos hacer obras buenas, cosas buenas que agraden a Dios. Entonces estamos hablando también del carácter, porque Dios quiere formar el carácter de Él en nosotros. Definamos qué es carácter. Carácter, para que ustedes lo entiendan facilito, es lo que nosotros verdaderamente somos. No es la apariencia externa, sino la realidad interna. Carácter es la expresión de nuestro corazón, no es la expresión de la mente. Usted puede tener buenas ideas, pero puede tener acciones equivocadas. Nuestro carácter, entonces, no son las buenas ideas, sino que nuestro carácter es la realidad de nuestras acciones, lo que realmente nosotros queremos hacer. El carácter no es algo que nosotros tenemos de una vez y para siempre. El carácter se puede cambiar y se puede desarrollar. Entonces este es el propósito que Dios está expresando en Romanos capítulo 8, verso 29. Volvámoslo a leer. Porque a los que antes conoció, a ti y a mí, Dios nos conocía desde antes, también nos predestinó. ¿Pero para qué nos predestinó? Para que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes y yo sabemos que Jesús se llama el mismo hermano nuestro. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito. Que nuestro carácter cambie de tal manera que entonces refleje el carácter de Cristo. Así es que empezamos nosotros a trabajar en nuestro ser. Todo esto implica, entre otras cosas, que nosotros entonces, cuando vamos tomando el carácter de Cristo, adquirimos sabiduría, adquirimos conocimiento y el desarrollo de tomar buenas decisiones, decisiones morales, decisiones justas, decisiones equitativas. Entonces el carácter es como la armadura, como el esqueleto sobre el cual nosotros desarrollamos la personalidad.
Un carácter débil dará como fruto una personalidad débil. Y lo contrario, un carácter bueno dará como fruto una persona buena. El carácter entonces es el fundamento, la base sobre la cual nosotros, todas las personas, edificamos nuestras vidas. Y a través de ese carácter, nosotros también podemos edificar las familias y podemos también edificar la sociedad. Si hay personas de carácter firme en una sociedad, habrá una sociedad firme. Si hay personas de carácter bueno y carácter firme en una familia, esa familia será una bendición. Entonces, veamos cómo se forma ese carácter de Cristo, según Romanos capítulo 8, verso 29. Ahí hay una palabrita que nos llama mucho la atención en el versículo 29, y es imagen. Nosotros, el destino final es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen. Imagen, la palabra imagen es una representación visual. Escuchen lo que estoy diciendo. Es una representación visual que se tiene de un objeto o de una persona. El término imagen también tiene la connotación de ser parecido a, ser semejante a, tener la apariencia de. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Es decir, que nosotros debemos ser parecidos a Cristo, semejantes a Cristo, con la apariencia de Cristo. Ahora mismo, en este tiempo, Dios está buscando eso en nosotros. Dios quiere entonces formar en nosotros ese carácter de Cristo. Pero esta formación es un trabajo. Es un trabajo no solo de Dios, sino que es un trabajo también de nosotros. Miremos por qué. Vayamos a Romanos capítulo 12. Leamos el verso 2. Y allí hay un trabajo que nos compete a nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Quiénes? Vos y yo. No nos conformemos a este siglo, es decir, no estemos conformes con lo que el mundo nos presenta, con lo que el mundo nos da, sino que transformaos. ¿A quién le toca? A usted y a mí. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir que este trabajo entre Dios y nosotros, la parte de nosotros es transformar nuestros pensamientos, es cambiar esa forma de pensar de nosotros. Y entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar los pensamientos, la calidad de nuestra vida cambia. Ya nos dijo Proverbios que lo que pensamos, eso hacemos. Así vivimos, como pensamos, así vivimos. Entonces necesitamos cambiar. Si no estás viviendo bueno, entonces tenés que cambiar tus pensamientos. Hay personas que sencillamente tienen pensamientos negativos hacia familiares o hacia amigos o hacia otras personas, y así los tratan, como piensan de ellos. Llegan a la casa y ahí mismo hacen una mala cara. ¿Para qué vino esta persona aquí? Porque sencillamente le hace sentir como piensa de ella. Y realmente el que vive desastrosamente, el que vive maluco es la persona, es uno, si tiene esos pensamientos.
Entonces esto nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que, miren ese versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros cambiar nuestros pensamientos para que cambien los resultados de nuestra vida y así alcancemos la voluntad de Dios, porque dice el final del versículo, cuando nosotros trabajamos con nuestros pensamientos y los renovamos, entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hermanos, que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Te toca a vos, me toca a mí. Esto no lo va a hacer Dios por vos ni por mí. Esto nos toca a nosotros. Esto es una orden en la Biblia. Pero también hay otras cositas que nos tocan hacer. Capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22. Vayan allí un momentico y miremos estos versículos que también son mandatos, en los que se nos manda a trabajar en nuestro ser. En el versículo capítulo 4, el verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos es quítese, arránquese. ¿Quién? Vos y yo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, para yo poder crecer en el ser, yo tengo que hacer un esfuerzo. Primero cambiar mis pensamientos y luego de que vaya cambiando mis pensamientos, dice Romanos, también dice el apóstol Pablo en Efesios, que nos renovemos, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que nosotros sepamos que la vida que llevamos no es a la que Dios le agrada. Y entonces nos manda en el versículo 24 que nos vistamos, como ponernos una vestidura del nuevo hombre, creado según Dios. Dios creó un nuevo hombre en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces se nos manda a nosotros hacer ese trabajito. Ese despojarnos implica que nos quitemos esa forma vieja de pensar que teníamos, carnal, mundana, y que nos revistamos de una buena y nueva forma de pensar conforme al Espíritu, es decir, conforme a la palabra de Dios. En la medida que vos vas estudiando la palabra, entonces van saliendo los pensamientos, las ideas del viejo hombre y van entrando las ideas del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién podrá ayudarnos en esta situación? Pues Dios es nuestro ayudador cuando nosotros queremos formar nuestro ser, cuando queremos trabajar en nuestro ser. Él no nos deja solos. Ya dijimos que hay una parte de nosotros, pero hay otra parte poderosa de Dios. Veamos Mateo capítulo 22. Vayamos, muevan su Biblia, Mateo capítulo 22 y miremos el versículo 37. Nos vamos hasta el 40. Leamos desde el verso 36. Un intérprete de la ley le preguntó al Señor para tentarlo y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, escuchen, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Si vos querés formar el ser dentro de ti, el ser, para después poder hacer cosas que Dios te mande, entonces vos tenés que empezar a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando vos y yo decimos que amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda la mente, con todo el corazón, entonces no podemos dejar por fuera el segundo mandamiento, que con ellos dos se cumple toda la ley, que es amar al prójimo, porque sencillamente, como amo a Dios, Él me manda a amar al prójimo, y entonces no me da ninguna dificultad amar al prójimo. Y amar al prójimo, hermano, es saber que Él también tiene la gran oportunidad de conocer el camino de la salvación hoy o mañana o dentro de 20 años, y que tú puedes en este momento ser artífice, ser un instrumento para que esa persona conozca al Cristo de la salvación, al Salvador, en próximos días. Escuchen, hermanos, el carácter que Dios quiere formar en nosotros se caracteriza por un elemento central, y el elemento central es el amor. Por ahí empieza a formar el ser. ¿Quieres formar tu ser? Empieza amando a Dios, y luego de que ya entiendas que amas a Dios, entonces entiende que tienes que amar al prójimo. De pronto no nos gusta mucho porque hay personitas que nos hacen mucho daño, porque hay personitas que nos tratan mal, porque hay personitas que quieren como vernos tirados, pero Dios nos manda a amarlos. Pobrecitos, no conocen lo que nosotros conocemos. Primera de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, el verso 8. Miren este versículo que otras veces lo hemos tratado. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquella persona que no ama a otro, al prójimo, por lo que les dije, por cualquier cosita que le hizo, porque lo ve muy horrible, muy feo, porque habla muy maluco. Sí, vea, hermano, mírelo y diga: Señor, tú lo hiciste, Señor, y el deseo tuyo es que Él te conozca para que vaya al cielo. Y usted empieza a amarlo, hermano, empieza a amarlo. Escuche, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, nosotros necesitamos pedirle a Dios. Vamos a trabajar en nuestro ser. Ay, pastor, qué predicación eso de ser antes de hacer. Pues empiece amando a Dios sobre todas las cosas, y como ama a Dios, ame al prójimo para enseñarle la palabra. Entonces Dios nos está ayudando para que nosotros podamos desarrollar su carácter, para que nosotros podamos ir formando nuestro ser como Dios quiere. Lo primero es entonces que no debe faltar ese amor por Dios y por el prójimo. Pero para uno tener un carácter como el de Cristo, además del amor, también necesita la integridad. También necesita manejar. Cuando hablo de integridad es que todas las áreas de un cristiano deben ser protegidas, deben ser cuidadas. Vayan conmigo al Salmo 15. El Salmo 15, lean conmigo desde el 1 hasta el 5. Salmo 15, del 1 al 5. Dice, miren pues:
Empieza con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo es la tienda en el Antiguo Testamento, pero el tabernáculo es la presencia de Dios. Voy a decir, ¿quién habitará en tu presencia? No es cuando vayamos al cielo, es ahora, es hoy. ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en integridad y hace justicia. Andar en integridad es, como les dije ahora, cubrir todas las áreas de nuestra vida. Cubrir todas las áreas. No es que yo hablo bonito, pero actúo mal. No es que yo oro, pero maldigo. No, de ninguna manera. Es una integridad, es cuidar todo mi ser. Y hablar verdad en su corazón. Dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua. Ya hablamos de este miembro del cuerpo que es tan pequeño pero que es tan peligroso. El que no hace mal a su prójimo. Pues hombre, si lo amamos no le hacemos mal, obviamente. El que no admite reproche alguno contra su vecino. Miren esto. Le van a hablar mal de su vecino y usted dice, déjelo quieto, no me diga nada. Déjeme que yo sé quién es. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahí desde el 1 hasta el 5 encontramos cómo es un carácter íntegro. ¿Cómo es un carácter íntegro? Vuelva y se lee eso allá en su casita, vuelve y se lee esos versículos y le dice, Señor, pues yo ando en integridad porque yo hablo verdad en mi corazón, si en verdad lo habla. Señor, yo no calumnio con mi lengua. Señor, yo no le hago mal al prójimo, a ninguno. Señor, yo no admito reproche contra el vecino. Si puede, hágalo delante de Dios. Y usted le dice, Señor, entonces yo sí estoy formando mi ser, porque yo ando en integridad. Y si no es así, entonces usted le dice, Señor, perdóneme, ayúdeme, porque esto de formar el ser no es tan fácil y tú me estás diciendo cómo. Cuando el carácter de Cristo está formado en nosotros, entonces el carácter de Cristo nos hace crecer en el ser de una manera especial, crecer. Y entonces miren lo que dice también Gálatas capítulo 5, donde están los frutos de el fruto, porque no son los frutos, es el fruto, es uno solo. 5, 22 y 23. Miren ustedes qué belleza dice. Mas el fruto del Espíritu, eso es lo que vos y yo debemos tener si estamos formando el ser. Porque como tenemos el Espíritu, razón obvia, entonces debe estar en nosotros el amor por el prójimo, el amor por Dios, el amor por la palabra, el gozo. Ya hablamos en diciembre de ese gozo que nosotros debemos, es una orden del apóstol Pablo dirigido por el Espíritu, estar siempre gozosos. Debe estar en nosotros la paz, no importa que afuera haya violencia, en nosotros debe haber paz, debe haber paciencia, debe haber benignidad, debe haber bondad, debe haber fe, debe haber mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, es decir, eso está en usted y eso no necesita ninguna ley, sencillamente porque estamos creciendo en ser. Bueno, estas predicaciones del ser nos confrontan mucho porque uno va a ver y paciencia, ¿de dónde pues mío? Uno se impacienta porque caen unas goticas y cuando va a escampar. Uno se impacienta
como yo, porque no pasa el bus y dice, y vea pues que demora. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude porque tenemos mucho trabajo que hacer. Si nosotros formamos el carácter de Cristo, entonces nosotros practicamos la justicia, amamos la misericordia, nos humillamos, reconocemos que necesitamos a Dios en todas nuestras áreas. Un carácter, vamos al Salmo 24, un carácter como el de Cristo, para uno ser verdaderamente un cristiano, necesita una intimidad con el Señor. Salmo 24. El Salmo 24, el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Entonces, para uno poder decir que está creciendo en ser, les recuerdo que necesitamos hacer una parte de nosotros, que es cambiar nuestros pensamientos. Segundo, despojarnos de ese viejo hombre. Todo lo que se le salga del viejo hombre, quítelo, arránquelo, despójelo. Es la parte tuya. Y la parte de Dios, sencillamente, es que ya nos está diciendo que tener ese carácter implica que vos empeces a amar a Dios y amar a los otros. Que vos manifestes el fruto del Espíritu. Que vos sencillamente sepas que una intimidad con Dios, una limpieza de manos, de corazón, de mente, es lo que te da la intimidad con Dios, y eso te ayuda a hacer como Cristo quiere. Bueno, ¿cómo son las manifestaciones del carácter de las personas? El carácter de una persona se manifiesta por lo que hace. Se trata de uno hablar y hacer valer ese hablar con la acción, con la conducta. Eso le da a uno autoridad. Veamos Marcos capítulo 1, el verso 22. Marcos. Eso le da a uno autoridad. Miren cómo Jesús mostraba su autoridad. Marcos 1, verso 22. Y se admiraban. La gente que veían a Jesús se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas decían cosas y no las cumplían. Jesús, en cambio, decía y hacía, y tenía autoridad y hablaba con autoridad. Una persona, hermano, manifiesta su carácter cuando es creíble, cuando dice y apoya lo que dice con su conducta. Entonces los demás le dan credibilidad, los demás confían en él, en esas personas, porque siempre hacen lo que dicen, porque no cambian, porque no engañan a nadie, porque cumplen su palabra. Si vos le prometes a una persona que vas a ir a visitarlo, que le vas a ayudar con algo, pues es mejor que lo haga, porque si no, esa persona ya no le va a creer y pierde credibilidad con ella, y Dios también le va a demandar esa falta de ser, esa falta de carácter. Las personas que no tienen carácter no se les tiene en cuenta, ni se les respeta, se les pierde el respeto. Dios quiere que nosotros entonces maduremos
en nuestro carácter. Porque al madurar en nuestro carácter, maduramos en nuestro ser. Se va cumpliendo lo que dice Romanos 8:29, que nos vamos asemejando a Cristo, nos vamos pareciendo a Cristo. Tenemos la imagen de Cristo, nuestro hermano mayor. Entonces, en el corazón de la persona está el fundamento del carácter. Si cambia su corazón, usted cambia su carácter. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos libremos de las obras de la carne, que nos entreguemos al Espíritu Santo para que el Espíritu produzca su fruto dentro de nosotros. Juan Bautista pronunció una frase preciosa cuando se le preguntó sobre Jesús, y él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan Bautista entendió muy bien cuando le preguntaron que si él era el Cristo. Él dijo: no le llego a los talones, no me creo digno siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y nosotros debemos echar mano de esa frase: Señor, que yo vaya desapareciendo, porque en la medida en que yo voy desapareciendo, tú vas apareciendo, tú vas llegando a mi vida, se va formando tu imagen en mí. Hermanos, el propósito final de Dios, el propósito final y último, y el que persigue Dios, es que vos y yo nos parezcamos a Él, nos parezcamos. El carácter maduro no llega de la noche a la mañana. El carácter maduro no aparece de repente, así como que de una vez. Es el resultado de un proceso. Miremos Proverbios 4, el verso 18. Proverbios 4:18. Para que veamos como algo de este proceso. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Escuchen, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la luz de la aurora empieza una penumbra, 4 de la mañana, 5 de la mañana más clarito, 6 de la mañana más clarito, 7 de la mañana, pero 9 de la mañana el día es perfecto. Así es el carácter de una persona madura. Es un proceso intencional y constante. Yo no puedo dejar de trabajar en mi ser. Yo tengo que estar vigilando qué pensamientos me acosan para trabajar en ellos, para no amoldarme, como dice Romanos 12:2, a este siglo, sino amoldarme a la palabra de Dios que guía mi espíritu, y tengo que estar venciendo todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino, confiando en que Dios nos va a ayudar en el proceso. Vos y yo estamos en un proceso. Y en ese proceso Dios está con nosotros, hermano. Pero dije que es un proceso intencional. Si vos no trabajás en tu ser, se queda frenado. Y pasan los años de cristiano y vos sos la misma persona. Entonces necesitamos entender que Dios quiere ayudarnos en todo este proceso y que nos sacará adelante. Porque miren lo que dice Filipenses capítulo 1, el verso 6. Miren esta belleza y ustedes no lo deben olvidar. Del apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó
El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que venga el Señor. Te va a perfeccionar hasta que venga el Señor. Entonces, hermanos, sí podemos llegar a tener un carácter maduro, sí podemos llegar a formar nuestro ser para después, sí, en realidad, hacer facilito, porque ya tenemos el ser listo. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia aquí en la tierra por el sufrimiento. Nosotros sabemos que Hebreo nos dice que Jesús aprendió obediencia, porque cuando vino a la tierra tuvo que aprender obediencia, porque en el cielo Él no tenía que manejar obediencia. Él es el Rey, Él es el Señor. Y soportó y venció toda tentación. Toda tentación la venció el Señor. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice que Él fue tentado en todo. Miremos Hebreos capítulo 4. El verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús soportó todo lo que a nosotros nos pasa también, pero Él no pecó. Entonces tenemos a Jesús como ejemplo. Sí podemos formar carácter maduro y sí podemos trabajar en nuestro ser. Y tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como nuestra dirección, la que nos guía. Aunque los tiempos, hermanos, y las costumbres cambian, la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, los valores que hay en la palabra de Dios, las cualidades del carácter, del bien, del justo, de la persona ética, de la persona moral, esas cualidades no cambian, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces nosotros tenemos esa palabra escrita y usted dese gusto en leerla, dese gusto en contemplarla, hermano, porque no va a cambiar y es lo único que forma tu ser y mi ser. Terminamos diciendo que el desarrollo del carácter maduro implica entonces la necesidad de ser un discípulo de Cristo y de hacer discípulos, le dijo el Señor a los apóstoles después de resucitar, y enséñele todas las cosas que les he enseñado. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo y un discípulo necesita disciplina para desechar hábitos, para establecer nuevas costumbres. Empiece a ser un discípulo del Señor real y deseche hábitos. No se conforme a las cosas que traía. Si hay un vicio que lo molesta, sencillamente párese firme, órele al Señor y salga adelante, póngase disciplinas. Un discípulo necesita responsabilidad, porque es tarea de nosotros y no es tarea de Dios, ni es tarea del pastor, ni es tarea de otros. Es tarea tuya formar tu ser, es tarea tuya. Dios te ayuda, las otras personas con su ejemplo te ayudan, pero es una responsabilidad tuya. Dije disciplina, dije responsabilidad. Tercero, persistencia. Vos y yo necesitamos persistir, mantenernos firmes a pesar de las dificultades, que mi mamá no quiere, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, que no me dejan. Hermano, usted tiene que trabajar en su ser para servir a Cristo. Necesitas paciencia, porque esto es un proceso. No es una cosa, no es un evento que aparezca así de un día para otro. Necesitas trabajar, necesitas convicción, estar totalmente decidido a buscarlo, a lograrlo sin ninguna sombra de duda. Yo voy a formar mi ser, voy a trabajar en mi ser hasta que me vea parecido a Cristo. Necesitas compromiso, hay que pagar un precio. El precio de leer Biblia, el precio de orar, el precio de buscar metas que te propones. Este año sencillamente dejo esta costumbre de decir mentiras. Este año voy a manejar mi tiempo de otra forma, voy a tratar a mi esposa sabiamente. Cosas como esas. Mantenga la intención, mantenga firme, fijo en la meta. Ahí está.
¿Cómo logras formar tu ser para después hacer? Ahí está, bíblicamente. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Padre, bendíceme y bendice la iglesia, Padre Santo. Nosotros necesitamos ser, pero muchas veces no encontramos cómo es que trabajamos en esto. Ya tú dijiste que ser significa tener el carácter tuyo, porque el propósito tuyo en Romanos 8:29 está escrito: hacernos a tu imagen, a la imagen de nuestro hermano mayor. Trabaja con nosotros y en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, hermanos. Añadan esta enseñanza a la anterior del domingo y formen un paquete. Dios me les bendiga y nos estamos viendo.